social, además, bueno, es la directora del área desde la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Unidad Académica Río Turbio, la licenciada Giselle Barbosa, ella en este momento está en Buenos Aires y ya estamos en contacto con ella. Giselle, buen día, ¿cómo te va? Pablo Ochi te saluda. Buen día, Pablo. Buen día para vos, para toda tu audiencia. Y bueno, muy contenta nuevamente de poder estar con vos y comentarte, bueno, de algunas actividades que se estuvieron desarrollando en este fin de semana pasado. Bueno, tal cual. Una de las cuestiones fue que te habían invitado, te convocaron a ser partícipe de un evento y esto es, bueno, mérito obviamente de todo el trabajo que venís desarrollando, ya sea cuando estuviste en Colombia, en otros puntos también de Latinoamérica, pero contanos cómo es que llega la invitación entonces y sobre qué giró la charla. Bueno, bien, este Congreso Latinoamericano en Trabajo Social fue organizado primeramente por un grupo de estudiantes que la verdad, ya la verdad los he felicitado por muchos espacios y los seguiré felicitando. Realmente para que un grupo de estudiantes, tanto de los nuestros, de la Unidad Académica Río Turbio, como son los de Río Grande, y otros estudiantes de otros países, la verdad están como para aplausos, porque realmente realizar un congreso de esta magnitud, donde se convocaron grandes trabajadores sociales a nivel latinoamericano, la verdad que estuvo muy bueno, muy novedoso. Y esto lo digo en realidad porque siempre la verdad que son los profesores, los graduados, los que muchas veces organizamos los congresos, y en este caso verlo desde los propios estudiantes, que no son solamente los del último año, sino también de primer y segundo año, es muy bueno y nos pone en realidad a nosotros los docentes de la carrera muy contentos. Este congreso fue organizado el año pasado, en el mes de octubre, noviembre, diciembre, y bueno, se desarrolló este fin de semana, el sábado 6, el domingo 7, y la verdad hubieron muchos inscriptos, tanto que no hubo tope, porque en realidad hubo un tope y tuvimos que, bueno, abrir, digamos, otros canales, estar gestionando también, para que podamos tener mayor alcance para otros estudiantes que querían participar. Igual se pudo transmitir por el canal de YouTube, que eso también fue muy bueno y muchos pudieron seguirlo. Y el Congreso estuvo nucleado por países como Bolivia, México, Colombia, Guatemala, Uruguay, Paraguay. Y los exponentes que hemos tenido, uno de los grandes de trabajo social, que es Carlos Montaños, un doctor, que trae, ¿no?, y viene de la mano del marxismo, este enfoque, ¿no?, teórico-crítico en cuanto a nuestra carrera. Y desde ese lugar, bueno, estuvieron otros también trabajadores sociales, en el caso nuestro como UMPA, estuvieron también dos docentes, uno de Caleta Olivia, otra docente también si no me equivoco, es Buenos Aires, y bueno, estuve también participando, más que nada por el lado sur. Así que en sí fueron días muy interesantes a la hora de escucharlo, porque no solamente fueron ponencias, sino que hubo un ida y vuelta con los estudiantes, hubieron mesas técnicas donde los propios estudiantes iban desarrollando sus respuestas, esto de todo desde la virtualidad. La verdad que eso también, generar las plataformas para que los propios estudiantes puedan desde sus distintos puntos del mundo poder estar cliqueando, dando su respuesta. Hubieron también algunas, juegos mismos que hicieron los propios estudiantes, que prepararon, todo en sí para profundizar, ¿no?, mayores aprendizajes, entendiendo también que con las TICs podemos hacer millones de cosas. Así que desde ese lugar, bueno, en sí Guatemala, que fue uno de los organizadores centrales, hasta el día de hoy siguen subiendo las ponencias en la página de Facebook de ELATS, que es ELATS, donde ahí los que quieran poder, no lo han visto, pueden estar mirando todos los videos, las ponencias que se han realizado y que están en videos bien organizados.
Así que bueno, la verdad que hemos quedado para organizar próximos eventos y bueno, con mayor puje también desde nosotros los docentes. Porque la verdad que sí, si ya esto lo hicieron los estudiantes, imagino con docentes graduados, esto puede ser obviamente mucho más amplio. Tal cual. Lo que tiene que ver justamente con la innovación en trabajo social, ya sobre Sí. esto en particular, ¿está adaptado a lo que tiene que ver con la virtualidad? Ujú. ¿Cómo está esta innovación o gira en torno a otra cosa? Sí, gira en torno al profesional en sí, Ujú. porque a la hora de hablar de innovación, justamente, como seguramente esto que vos me preguntas, como a todos los que hablamos de innovar, se nos vienen a la cabeza innovaciones técnicas en cuanto a prototipos, creaciones novedosas de productos para su venta, ¿no? Que esto viene de la mano del sistema capitalista que siempre va a buscar esta cuestión de la ganancia. Y en ese caso hablar de innovación para el trabajo social tiene otro sentido. Va por el lado de la innovación social, que tiene que ver en el resultado de sujetos que puedan formarse desde un aspecto crítico, se den cuenta de su realidad y puedan acrecentar más. O sea, un desarrollo social mucho más amplio. Y en sí esta teoría que viene de la mano de Teresa Matus, que es también otra referente muy grande chilena, que también marxista, gramsciana lo digo porque, a ver, Marx, que es la lógica que plantea, ¿no?, esta cuestión de que el capitalismo es el que hoy está dominando y somos nosotros, ¿no?, como la clase obrera, la que tenemos que dar vuelta al sistema, y lo digo dar vuelta porque si hablamos de un socialismo podemos decir muchas cuestiones, pero tiene más que nada que ver en la cuestión propia del sujeto, ¿no?, en no dejar que ese capitalismo nos avasalle. Y en este sentido, Gramsci, que es también de la misma línea teórica, nos plantea esta cuestión sumado a que como sujetos críticos, sujetos que nos damos cuenta, o sea que podemos elucidar esa realidad que hoy mantenemos con el sistema capitalista que desde muchos lugares nos quiere dominar, cómo también ese sujeto se libera y se vuelve crítico. Entonces, desde esa mano, desde esa línea teórica, nos vamos al punto de la innovación, y que es justamente el trabajador social que imbuido en toda esta situación social, porque justamente la carrera aparece para luchar contra esa desigualdad social que genera ese sistema, tenemos que hoy mismo hablar de innovación. ¿Por qué lo digo? Porque siempre se planteó un trabajador social, si vamos a años anteriores, como más desde el lado de la asistencia propia, que en realidad es una crítica que yo siempre lo hago porque a mí todavía me siguen llamando asistente social, y no es Claro. asistente social, es trabajador social. Porque si Ujú. hablamos de asistencia, imagínate lo que se nos viene a la mente con la palabra asistencia. Se Claro. nos viene esta cuestión de decir, bueno, le doy al sujeto, por decirte si carece, no sé, alimentación, alimentos. Le Claro. doy la bolsa de alimentos y ya está. Y no es así, porque no es una asistencia solamente, o darle porque es un carente de. Entonces estas cuestiones son las que se tienen que romper a la hora de hablar de innovación. Hasta también las cuestiones categóricas de cómo el trabajador social hoy sigue enunciando al sujeto. Porque hablar también de sujeto vulnerable también tiene otra impronta. Si yo sigo diciendo sujeto vulnerable, es como decir carente o familias vulnerables, ¿me entendés? Entonces como que cae una lógica en ese sujeto de vulnerabilidad y lo dejo en un costado, cuando en realidad estamos hablando de sujetos que pueden ser transformados y sujetos de derechos. Entonces, desde la innovación social en realidad viene como a dar esa cuestión de poder generar transformaciones, no solamente en la lógica de la practicidad, porque si yo te hablo de innovación social, podemos llegar a hablar de muchos temas, y un ejemplo que pude dar en la conferencia tiene que ver con el emprendedurismo, Sí. por ejemplo, porque hablamos de emprendedurismo A ver. y a veces lo soltamos desde el lado, viste, de esta cuestión del negocio, de la Mm. compra, la venta, yo te vendo, bueno, pero cuando hablamos de innovación desde el emprendedurismo, desde la acción social, vamos a enfocarnos en ese sujeto y ver la situación del sujeto y generar también que ese sujeto pueda tener otra impronta más allá que una venta.
Entonces ya generamos hablar de patrimonio local, desde otra visión. No lo vemos como un sujeto objeto, sino como algo que puede ser un sujeto que puede ser mucho más. Correcto. Entonces, el trabajo social ahora, en este contexto, cubriendo no la necesidad, sino dando herramientas concretamente. Tal cual, Pablo, es una de las cuestiones que plantea esta cuestión teórica de innovación social. Y aparte también porque es justamente el trabajador social el que puede llegar a conocer esas fallas en toda acción, porque yo te di un ejemplo de emprendedurismo, y así tenemos muchas otras políticas sociales, políticas públicas, que tienen esa mirada, como te digo, de objeto, cuando en realidad tenemos que verle la otra mirada, que es la de lo social, generando un acrecentar en ese sujeto, donde no lo veamos solamente como esto que genera el capitalismo, que es el marketing y el mercado, por seguir con el mismo tema. ¿Por qué? Porque en realidad el trabajador social, a la hora de estar con la herramienta de la política social, porque nosotros justamente es nuestra sangre, la política pública y la política social, podemos llegar a conocer las fallas que tienen esas políticas. Y a la hora de conocer las fallas es cuando tenemos que generar nuestra voz de decir que algo está mal. Eso también es algo importante que viene a decir esta autora, Teresa Matus, que justamente el que camina la sociedad, el que hace la práctica misma, que lleva la política social, es el trabajador social. Entonces, si vemos que esa política que tenemos hoy, que ya están, porque tenemos muchas políticas públicas y sociales, y que están teniendo una falla, poder decirla y de ahí innovar. Innovar para que las cosas sean mejor, innovar para que los gestores de esas políticas, los que están, ya sean programas sociales locales, puedan escuchar y decir, tenés razón, hay algo que está mal. Entonces, en ese sentido también fue muy lindo, la verdad, el Congreso, porque hablamos mucho de esto. Y es cuando ahí vos te decís, el rol del trabajador social hoy está tan latente y tenemos que ser estos sujetos que vienen como a romper esas estructuras, pero también a generar esa voz de decir, algo está mal, tenemos que cambiar. Pero cuando se habla de innovación, la cuestión acá es que no corremos toda la política anterior, la que estuvo mal, sino que tomamos de eso y generamos algo nuevo. Tomamos de lo que hicimos mal y sobre eso decimos hay que hacerlo bien. Eso es otra cuestión también que plantea esta autora y que está muy bueno, porque no es que derribamos lo anterior, no, tomamos en cuenta los problemas y las consecuencias que se tuvieron para que no vuelvan a suceder y sobre eso innovamos algo que pueda ser. Porque a la hora de estar respondiendo con políticas sociales, con políticas públicas, ¿qué buscamos? Y sí, buscamos contribuir, buscamos que ese sujeto pueda crecer. Pero a la hora de seguir diciendo asistente social, tenés que hacer la asistencia, no lo generamos ni siquiera categóricamente, porque no es asistir solamente, no es la rueda de decir yo le doy, listo, hago mi trabajo y ya está. Es la acción de poder hacer una acción integral donde ese sujeto pueda tener todas las herramientas y poder llenarlo de esas herramientas para que él mismo después pueda generar su propio cambio y su propia transformación. Entonces, si no se transforma la propia carrera de trabajo social, el propio trabajador social, y no, meramente no vamos a poder transformar. Así que la verdad que sí, son muchas cuestiones para trabajar, porque es también un concepto que nos viene a tocar a nosotros como trabajadores sociales en escena. Y en escena lo digo porque hoy justamente, y venimos ya de un momento de los 90, que podemos decir con el auge del capitalismo, hoy estamos también en esta entrecrucijada de que cada vez más el mercado nos quiere agobiar. Y nos agobia no solamente con las ventas, la compra, con esto de hacernos consumistas y demás. Nos está cambiando los roles propios en la familia. O sea, están habiendo cada vez más problemáticas, por decir, con el celular, que muchas veces lo hablamos con vos, Pablo, por dar un ejemplo muy que nos pasa a todos. Pero así como eso, hay un montón de casos. Entonces, si el trabajador social tiene que estar accionando en familias, en escuelas, en salud, en cárceles y en todo lugar que se te venga, porque en realidad estamos insertos en muchos escenarios sociales, el hecho en sí está en que nosotros tengamos esa mirada, esta lógica de innovación para poder transformar.
Entonces, la verdad que es una teoría, Teresa Matus es una gran exponente chilena, hizo muchos doctorados, y si ustedes lo quieren seguir, la verdad que es muy interesante, está en YouTube, todo lo explica de una manera tan comprensible, que en este caso, y lo digo aparte, por ahí me han llamado gente y me han preguntado por qué estudiar trabajo social, ¿no? Y cuando a mí me preguntan, yo tiro todo esto, ¿no? Esta acción de transformar, pero también poder tener esta cuestión de que te escuchen. Entonces, claro, es una lucha a diario, porque el trabajador social en cada institución que está muchas veces no es escuchado. Y ahí está también el tema, que hay que trabajarlo. Porque si sabemos que este profesional está inserto en esta realidad, que la camina, que decirte está con los sujetos, viendo si la política funciona, si no, es la persona encargada también de decir, no, esto no está funcionando y la tenemos que modificar. Entonces, eso es la realidad hoy que tenemos que empezar a hacerla sentir. Así que la verdad es muy largo. Sí, no, de todas maneras estaba pensando, ¿no? Porque en definitiva, dentro de las herramientas que da el trabajador social, por lo que estás describiendo, es una manera no solamente de actuar, sino de pensar y de cambiar. Entonces la persona a la cual se llega, ya no con el asistencialismo, sino con dar una herramienta, obviamente va a entender de que por allí puede hacer cosas, puede dejar de depender y entonces ahí es cuando se plantea, me parece a mí, la dicotomía con lo que sería seguir sosteniendo, no sé, algún tipo de política, supongo. Sí, claro, porque en esta cuestión de este juego, ¿no? Que podríamos decir, las políticas, los programas sociales, muchas veces son realizados por gestores que no necesariamente son trabajadores sociales. Claro. O sea, si hablamos desde la parte de lo que a nosotros como profesional nos garantiza esta cuestión de estar inserto en la planificación, podemos decir que la ley federal, que no tiene muchos años, que fue reciente con Alicia Kirchner, le da otro lugar de papel al trabajador social, siendo también el que puede gestar, el que puede decir ser parte de ese conjunto que planifica. Entonces ahí también, a eso voy cuando hablamos de programas y políticas sociales, claro, es necesario esa mirada. Pero muchas veces se sigue negativizando, y eso en realidad es continuo. Yo la verdad no es que lo digo por mi propio lugar, sino que justamente en el Congreso se dieron desde distintos países que también lo mencionan, y es algo que es una lucha constante. Entonces el hecho está de cómo lograr que vos seas escuchado. Y bueno, seguramente van a tener que haber muchas estrategias y demás, pero nunca va a tener que decaer y que ser derribado esta cuestión de lucha. Porque si nos caemos en ese derribamiento, me imagino ese trabajador social que va a seguir yendo al laburo y bueno, seguimos con el mismo sistema. Entonces eso es también una cuestión que se planteó mucho en este Congreso a la hora de hablar de innovación. Porque si yo sigo de la misma manera, haciendo lo mismo, me convierto en mecanicista y genero lo que en realidad el capitalismo quiere de mí, que es la repetición todos los días de lo mismo. Es la típica de la persona que sale del laburo, va, come, mira tele, duerme un rato, va al otro día, hace lo mismo, y todo lo mismo, y nunca hay un quiebre en eso. Entonces, si planteamos el trabajador social desde la innovación, tiene que ver también con esto. Y sí, obviamente a veces las cuestiones que suceden nos agobian, sí, nos agobian, pero bueno, sobre eso trabajarlo y que la subjetividad no sea decaída, sino que bueno, tengamos en cuenta estas cuestiones. Por eso también es importante el tema de la actualización, de estar participando de estos espacios, porque si hablamos también de las distintos perfiles profesionales, no es solamente el trabajador social, o sea, esta mirada lo tienen que tener todos los trabajadores que accionan desde un aspecto social. Correcto. Porque nosotros también intervenimos con psicólogos, con psicopedagogos, trabajamos con ellos, con educadores, de ciencia de la educación, con ingenieros también. Entonces, qué importante también que esa interdisciplinariedad
también sea un conjunto de sujetos que vean de esta manera. Imagínate el trabajo que es también, ¿no? Porque es una persona que tiene una visión distinta. Totalmente. Entonces, es importante también que ese equipo fortalecido accione de esa manera mirando esta visión. Y si hablamos de visiones teóricas, enfoques ideológicos, nos tendríamos que ir más para el lado de esto que te hablé de Marx, generando desde una raíz. Primeramente entendiendo el sistema como este monstruo, digamos, porque en muchos libros lo hablan como el Leviatán, que quiere derribar. Entonces, si yo acepto eso, voy a entender esta lógica de acción a diario, porque no es una lógica de trabajo mensual, es a diario, es todos los días con problemáticas sociales que vienen y que cada vez aumentan, cada vez nos sorprenden más, y sobre eso, bueno, tener como lo planteé en el Congreso, a veces tenemos como esa galera, pero no es una galera de mago que hago aparecer y desaparecer, tiene que ser una galera donde teóricamente teniendo conceptos fundamentados, como esto que me habla Marx, Gramsci y demás, y otros conceptos más, decir, bueno, esta es mi herramienta, sobre esta herramienta es mi base, bueno, sobre esto también tengo que elaborar. Y genera esas practicidades, porque obviamente yo no voy a ir a la gente y le voy a decir, mira, este enfoque dice esto. No, tengo que ir con una planificación que pueda llegar a conquistar y que la persona pueda darse cuenta. Pero además adaptada a la realidad de la persona, porque no todo, no hay como una cuestión genérica en cuanto a realidades. Por ahí hay que adaptarse a eso también, supongo. Sí. Claro. Es que es continuo. El trabajo social es en movimiento, la sociedad es dinámica y sí, cada población con su situación. Correcto. Porque si yo también hablo de programas sociales, y esa es otra cuestión que muchas veces tenemos que considerar, un programa social puede que funcione en una localidad, Claro. pero puede que en otra localidad no me funcione, y sí, seguramente lo voy a tener que adecuar, obviamente lo voy a tener que adecuar. Perfecto. Entonces ahí está también el trabajo de esa planificación, de esa programación, para que en realidad mis resultados sean resolutivos y no sean resultados parciales. Porque esa también es otra lucha. A veces uno en su mecanicidad, esto que te planteaba, seguimos implementando programas que capaz en un lugar es ajeno. O sea, no estamos en un mismo contexto que no sé, en otra ciudad. Tal cual. Así que la verdad... Elvira, vos sabés que, bueno, Giselle, digo, te tengo por los dos nombres, por eso. Giselle, discúlpame. Te agradezco el contacto, ya tengo la síntesis encima con Buenos Aires. Sé que además, bueno, aprovechaste para visitar a Seba, bueno, después vamos a estar hablando de eso también, pero te agradezco enormemente este contacto. Quedan 2 minutos. Si querés cerrar la idea o hacer algún comentario más. Bueno, no, que ahora están las inscripciones en la universidad, están abiertas las inscripciones en todas las carreras. Tenemos ahora un voluntariado universitario para los estudiantes que tiene que ver con este momento pandémico. Correcto. Para poder estar accionando con llamadas telefónicas y poder trabajar bueno, con todas las demandas que hoy tenemos en los municipios. Esto en realidad es un convenio que la misma universidad realiza con las organizaciones y hoy en día está este llamado voluntariado. Eso lo pueden ver en la página de la Unidad Académica Río Turbio, por un lado, y las inscripciones también. Todo por ahora en este contexto remoto, digamos, pero bueno, poder también promocionarlo, eso que también ustedes también desde allí puedan ampliar esas informaciones, porque por ahí la página es la que no está siendo mucho visitada, que es la página oficial de la Unidad Académica Río Turbio, y ahí tienen toda la información. Correcto. Como también la página de educación a distancia de la UART. Muy bien. Bueno, Giselle, como siempre, un gustazo y vamos a seguir en contacto, no obstante, bueno, cuando vuelvas o te vamos a estar molestando allí en Buenos Aires, no sé cómo sigue tu agenda, pero desde ya, gracias por este contacto. Dale, gracias a ustedes y bueno, gracias a vos siempre, Pablo. Un abrazo grande, hasta luego. Abrazos. Hasta luego.